Sean bienvenidas las personas que nos visitan hoy por primera vez. Ponemos nuestros teléfonos en silencio y los colocamos a un lado en la cartera. Nos olvidamos de eso. Dios tiene el control, usted lo acaba de decir, ¿verdad? Entonces no tenga temor, ay no, y si me llaman para darme una mala noticia, olvídese de eso. Dios tiene el control, lo cantamos, lo creemos y dejamos que el Señor nos ministre hoy. Amén. Si hay personas que acá nos visitan por primera vez, pueden levantar su mano, por favor. Sean bienvenidos hoy. Así somos, lo que pasa es que tienen hambre. Por eso es. Entonces, le damos gracias a Dios por este día, por este inicio de semana y por sus bondades, por su amor y por su fidelidad. Porque Dios sigue siendo un Dios fiel. Amén. ¿Usted lo cree? Sí. Parece que no, pero vamos a creer. Puedo hacerles una pregunta hoy. Hoy, ¿qué fecha estamos? Ok. Ya prácticamente a pocos días, semanas de culminar este año, les pregunto, usted se va a responder para usted mismo, ¿cómo ha sido este año para usted? Bueno, mejor que el año pasado, porque ya no uso tapaboca. ¿Cómo ha sido este año para ti? Iniciamos este año con una palabra del Señor. Luego tuvimos la visita de un profeta enviado del Señor, que nos dejó una palabra. Y el Señor ha venido hablando cada día, cada encuentro, cada semana. Y ya cuando hoy, pues faltan pocas semanas para culminar este año 2023. ¿Cómo ha sido tu año en este año? ¿Qué has hecho por el Señor en este año? ¿Cómo ha estado la cosa allí? Vamos a hacer una autoevaluación. ¿Cómo ha sido tu año en este tiempo? Bueno, más o menos. Como dicen por ahí, como la patilla, por el piso, pero dando fruto. Ahí vamos, ¿verdad? Sí, porque así dice, ay, bueno, ahí, más o menos. Así somos. Usted no diga que, ay, sí, porque usted es así, ¿verdad? Somos así. Entonces, bueno, llevando palo, aquí vamos, en la lucha. Pero ¿cómo ha sido este año con Dios? ¿Cómo se ha mostrado el Señor para ti en este año? De manera gloriosa, te ha guardado, te ha librado de enfermedades, ha hecho provisión, ha hecho milagros. ¿Y qué hemos hecho nosotros por Él en este año? A ver, ¿qué has hecho tú por Él en este año? Vamos a examinarnos aquí un momento. Y pues pasamos 2 años, literal, encerrados. Y pues este año como que la cosa bajó. Y pues hasta el tapaboca, pues ya no es ajá. Entonces, cuando son tiempos de bonanza o tiempos tranquilos dentro de todo, pues tendemos a acomodarnos allí. Donde esté la comodidad, uno se ajusta, ¿verdad? ¿A quién le gusta la incomodidad? Después que usted pruebe un aire acondicionado, ¿quiere dormir con ventilador? Claro que no, ¿verdad? Entonces, porque nos acoplamos mucho a la comodidad, a donde nos sentimos seguros. La comodidad nos hace sentir seguros, pero resulta ser que el Señor nos hace salir de nuestra comodidad para poder producir algo. Y difícilmente en la comodidad hacemos cosas a favor del Señor. Usted no ve que cuando usted está pasando una crisis es cuando, ay, voy a ayunar, vamos a ayunar, toda la familia, la descendencia, tatarabuela, nietos, tíos, primos, todo el mundo en ayuno y oración. Pero luego que pasa la crisis, bajamos la guardia. Y en este año hemos dejado, ¿usted se acuerda cómo los días que usted estuvo en su casa en plena pandemia, cómo fueron esos días? Dígame el primer año. Eso era buscando al Señor porque no sabíamos si nos moríamos al tocar la puerta, ¿verdad?
Y eso era orando, tiempos en familia, altares familiares, oraciones en desayuno, almuerzo, cena, orando en todo tiempo con oraciones, súplicas. ¿Y qué ha pasado en este año? Hemos bajado la guardia. Hemos dejado de orar como lo veníamos haciendo, porque nos estamos acomodando. Y creo que el Señor en este tiempo quiere sacarnos de la comodidad. Y Él nos ha hablado en este año que es necesario salir de nuestra zona de confort. Porque cuando nosotros estamos en nuestro lugar seguro, nosotros no vamos a dar frutos allí. Y vamos a buscar el libro de Juan, capítulo 15, versículo 1. Si usted no trajo Biblia, a su lado, bien sea a mano derecha, izquierda, debe haber alguien con Biblia que puede compartirla con usted. La idea es que todos podamos leer la palabra, ¿ok? ¿Qué dijo? ¿Que Juan qué? ¿Que Apocalipsis? Ajá, escuchamos la cita. Libro de Juan, capítulo 15, versículo 1. ¿Lo tienen? ¿Y atrás lo tienen? Ok, los de atrás están, así es que. Ok, Juan capítulo 15, versículo 1. ¿Cómo dice? Yo soy la vid verdadera. ¿Y quién dice eso? Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿para qué? Para que lleve más fruto. Y dice el Señor, yo soy la vid. Quiere decir que hay algunos que son falsas. Porque dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, que Él trabaja la tierra. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en ¿quién? ¿Y yo en quién? En vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y lo primero que el Señor dice, y dice que Él es la vid, pero antes de decir que Él es la vid, dice su nombre. Y dice yo soy. Ese es su nombre. Él es el yo soy. Entonces, dice yo soy, primeramente, esa vid verdadera. Separados de mí, nada podéis hacer. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, esas ramas que en él no llevan fruto, ¿qué hace? Las van a quitar. Usted no tiene, no sé si en pandemia, yo tengo una mata que sembré en pandemia y no ha dado fruto. Y le dije, te voy a cortar. Porque si no da fruto, ¿qué hace uno? La corta, porque ¿para qué sirve? Bueno, si acaso da sombra si es que es muy grande. Y dice que aquello que no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo va a limpiar, lo va a podar, para que lleve, ¿qué? Más fruto. Es decir, no solamente un fruto, sino que después de dar fruto, tenemos que seguir dando frutos. Entonces ya vosotros estáis limpios por la palabra. El verso 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Este lleva. Es decir, sin el Señor, nosotros no podemos llevar fruto ni mucho fruto. Entonces, cuando dice yo soy la vid verdadera, ese verdadero quiere decir yo soy leal, yo soy fiel, yo soy real. Y eso habla de una conexión. Y cuando dice la vid verdadera, habla de una unidad auténtica.
es una conexión con aquello que es verdadero. Cuando yo estoy conectado a la vid, cuando yo me conecto al que es verdadero, yo voy a llevar fruto. Y voy a llevar no fruto solamente, sino muchos frutos. Él se va a encargar de podar, pero la idea es que nosotros podamos producir para Él. Entonces, dice allí que alguien que está unido a esa vid, ¿verdad? Es parte de lo mismo. Es decir, no es la mata de uva con una de manzana, con las ramas de manzana, sino que es la misma esencia. Como hay conexión, el mismo compuesto, el mismo material, la misma sustancia, lo de Él me lo transmite a mí. Porque dice, Él en mí y yo en Él. Entonces hay comunión. Y una de las cosas que necesitamos en este tiempo es unidad con el Señor en el Espíritu, pero también con mis hermanos. Y cuando dice, yo soy el labrador, aquel que trabaja la tierra. El verso 4, ¿cómo dice? La primera orden o instrucción para dar fruto, permanecer en Él. Permanecer quiere decir sujetarse. Algo que muy poco nos gusta hacer. Tiene que ver con acatar la instrucción. Tiene que ver con quedarse, esperar y perseverar. No podemos dar fruto y permanecer en Él si nosotros no nos sujetamos a la vid, no nos sujetamos al Señor, no nos sujetamos a quien Dios ha colocado allí, sobre nosotros. Entonces, eso quiere decir permanecer. Y tiene que ver con perseverar. No decir, bueno, yo no estoy dando fruto, yo como que aquí no es la cosa, yo mejor me voy. Debemos permanecer, el que permanece en Él, no fuera de Él. Y tiene que ver con esperar. Y para dar frutos, o sea, para que una planta pueda dar frutos requiere tiempo. Y cada tiempo lleva una temporada. Entonces, en esa espera debemos confiar y debemos mantenernos unidos a Él. Pero si nosotros no oramos, no buscamos del Señor, sino que nos afanamos en producir para nosotros y no para Dios, no vamos a llevar fruto. Y cuando dice allí el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano, ¿no qué? No puede, es decir, no es capaz. El pámpano solo no tiene la capacidad para producir fruto. Dice, no, como el pámpano no puede llevar fruto. ¿Por qué? Eso habla de poder, capacitación dada por Dios. Es la habilidad, es el impulso que Dios me da para yo producir algo de Él. Entonces, puedo producir frutos buenos, pero también puedo producir frutos malos, ¿verdad? Porque usted a veces agarra la manga, ay Dios, o el aguacate, cuando lo abre, ay, está podrido, ¿no? ¿Y qué hace usted con eso? Bueno, algunos que dicen, me va a echar la cabeza en la cara, ¿verdad? Ay, para borrarlo, para no botarlo. Para algo sirve. Pero normalmente el fruto cuando no está bueno, pues no sirve. Entonces, dice allí que no puede. O sea, no hay manera de yo estar sin Dios, sin Él, conectado o desconectado de Él y yo poder producir algo de Dios. ¿Por qué? Porque para poder dar fruto, para ese poder tiene que ver con el poder, el dunamis, el poder del Espíritu Santo, esa habilidad, ese impulso que me lleva a producir algo de Dios. No es con lo mío, no es con lo que yo cuento, es con lo que viene de Él, producto de mantenerme unido a Él, ¿verdad? Entonces, para dar fruto es necesario permanecer en Cristo. Él en mí y yo en Él. Él en usted y usted en Él. Y eso habla de una relación. Cuando permanecemos en Él, en su reino, algo empieza a operar desde adentro. El fruto dentro tiene una semilla.
Entonces algo, esa capacidad, ese poder, eso que Dios da, esa semilla que comienza a gestarse, a germinar, a crecer, es algo que quizás no se ve. Usted ve la semilla, usted ve la fruta por fuera, pero la semilla no la ve. Entonces eso que empieza a desarrollarse, así es Dios con nosotros. Cuando permanecemos conectados a Él, en la intimidad con Él, Él comienza a desarrollar lo de Él dentro de nosotros, aunque no lo veamos. Y a veces decimos, es que no veo nada de Dios en mí, porque es que nos gusta ver el fruto de al lado. Ahí está grande, y ay, bien bonito, está rosado. Este hermano tiene esto, esta hermana tiene esto, pero nos cuesta ver lo que Dios ha hecho o está gestando dentro de nosotros. Entonces, quizás no lo vemos, pero mantenernos conectados a la fuente, a la vid, va a hacer que dentro, en nuestro interior, comience a ocurrir algo. Que dentro interior comience a gestarse vida, pero no la vida nuestra, sino la vida de Dios dentro de nosotros. Entonces necesitamos, si esa vida o estamos ausentes de esa vida, lo que queda es un fruto vacío, seco. Entonces, creo que el Señor nos está llamando en este tiempo a conectarnos, a tener esa comunión con Él, a mantenernos unidos a la vida, no de boca, no de vista, como dicen, de vista, trato y comunicación, no porque yo venga, sino de verdad. Porque si estoy unido a la vid verdadera, de verdad, yo voy a tener esa vida de Dios dentro de mí. Y eso es lo que va a producir vida a otros. Pero yo no puedo llevar vida si antes yo dentro estoy seco, estoy vacío, no hay nada. Hay ausencia de Dios. Entonces, ok. Cuando dice que el verso 4, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y dice aquí que cuando nosotros producimos o se produce algo de Dios en nosotros, en esa conexión, así como Jesús cuando estaba aquí en la tierra con el Padre, esa comunión, esa conexión, así, de abajo hacia arriba, ¿verdad? Nos lleva a dar a luz algo. Nos lleva a producir algo de Dios. Algo que, así como la mujer 9 meses se está gestando el bebé, solamente lo podemos medio ver por los ecos, ya deben ir por los 5G, pero algo empieza a gestarse y comienzan a salir dedos, comienza a desarrollarse los órganos, cada parte del cuerpo empieza a gestarse. Y eso es, usted lo ve. Cuando una mujer, ¿cómo se está gestando el bebé? Usted lo puede ver. Usted ve así. Ay, manita, esa barriga así está, ese es hembra. Como dicen, ese es varón. ¿Verdad? Eso es lo que podemos decir, pero no podemos ver cómo se está entretejiendo todo dentro. Entonces, ese pudiera ser un misterio de cómo un niño se forma dentro del vientre, así se va gestando lo de Dios dentro de nosotros, cuando nos mantenemos unidos a Él. Entonces no podemos vivir un evangelio separados de Cristo. No podemos decir, yo soy cristiano, yo voy para la iglesia, yo voy para el ayuno, pero si yo estoy separado de Él, nada puedo hacer. Y no voy a dar fruto. Y vamos a ser conocidos por los frutos. Usted no va a ser conocido por otra cosa. Dice la Biblia, por su fruto los conoceréis. Entonces, como dice allí, separados de mí. Cuando habla de separación, es que yo me desconecto de Él. Y dice desconectados, estar fuera, estar sin Dios. Entonces, necesitamos en este tiempo estar unidos, conectados con la fuente. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy desconectada del Señor, yo voy a empezar a dudar de lo que Él dice. Y eso se me va a olvidar. Y voy a empezar a olvidar la palabra. Entonces por eso nos afanamos, nos preocupamos, porque olvidamos la palabra. ¿Y por qué yo olvido la palabra si ya no sé cuántas veces la leo, pero no la puedo creer y no la hago una verdad en mí? ¿Por qué? Porque me he olvidado del Dios vivo.
Cuando yo sé que mi Dios es verdad y cada día Él me habla, cada día Él se muestra a mí, se revela a mí, me da palabra. Cuando llega esa prueba, yo sé que mi Dios sigue estando conmigo. Porque Dios ha estado contigo, ¿sí o no? Sí. 2020, ¿ha estado contigo, sí o no? Sí. Cuando tenías una bombona de oxígeno, ¿estuvo contigo, sí o no? Sí. Sí, cuando te operaron, entraste en el quirófano, cuando estuviste en ese accidente de tránsito, estuvo contigo. Cuando te asaltaron, allí estaba Dios contigo. Entonces, yo debo mantenerme unido a la fuente. Una iglesia que no permanece unida a Cristo es una iglesia vacía. Entonces, la comodidad no nos permite llevar frutos. Iglesia, sal de tu zona de confort. Es tiempo de salir de la zona de confort. Vamos a buscar en nuestras Biblias, usted no pierda allí el libro de Juan, márquelo por allí, vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 21. Ok, Filipenses capítulo 2, versículo 21. Dice, versículo 21. Ok. Se lo va a leer desde el 19, ¿verdad? Para que no perdamos la costumbre. ¿Cómo dice? Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque, ¿qué dice el 21? Y aquí dice Pablo, ¿verdad? Que espera enviar a Timoteo, porque dice que a ninguno tuvo el mismo ánimo que él y que se interesara, dice, por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de quién. En este tiempo el Señor necesita Pablos, pero también necesita Timoteos, necesita padres, pero también discípulos. ¿Dónde están los discípulos? Aquí lo dice, buscando lo suyo propio y no lo de Dios. Porque si nosotros buscáramos lo nuestro, nosotros viniésemos a los ayunos, aunque sea una vez al mes. Pero estamos enfocados en producir para nosotros, pero no buscamos lo del Señor. ¿Estás buscando en este 2022, lo que queda de este año? ¿O añorando que se acabe el año para que se acabe Dios mío, que se acabe, voy a dormir más para que se pasen los días más rápido? Entonces, ¿estamos buscando lo nuestro o lo del Señor? ¿Qué es lo que más estás buscando tú? ¿Cuál es tu enfoque? Entonces dice Pablo aquí, no hubo nadie que se interesara, porque cada quien está buscando lo suyo y no lo de Dios, lo de Cristo Jesús. El 22, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo ¿a qué? A Padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Quizás Él pudo haberse sentido solo, porque no había quien, o sea, cada quien estaba en lo suyo, pero siempre Dios va a levantar a alguien. Y dice allí que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pero en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo ¿qué? Gozo. Y tened en estima a los que son como Epafrodito,
¿Habrán epafroditos aquí en este tiempo? ¿Habrán epafroditos hoy en Dios admirable? Colaboradores, compañeros de milicia, que pelean las batallas juntos, mensajeros, ministrador de las necesidades del Señor. Entonces dice acá, esta gente fue leal a Pablo y al Señor obviamente. Y era un consuelo para Pablo poder tener a alguien allí que le ayudase. Y creo que el Señor en este tiempo necesita gente que no sea dominguera, sino gente, compañeros de milicia, colaboradores en Cristo Jesús, que no busquen sus propios provechos, sus propias cosas, sino que estén dispuestos, o por lo menos decir, hey hermano, ve, yo ahorita no puedo, pero cuanto pueda, yo estoy aquí, o sea, estoy aquí. Y estar ausente no significa dejar o no estar, es dejar de estar desde el corazón. Entonces, a veces estamos en la congregación, podemos venir, pero nosotros no asumimos compromiso. Entonces, no dejemos que los temores o los miedos nos impidan asumir el compromiso y ver lo que Dios tiene para nosotros. Porque Dios tiene algo grande para ti. Dios tiene algo para ti. Dios te ha asignado una misión, un propósito en este tiempo que solamente tú puedes cumplir. Pero si estás ausente buscando tus propias cosas, ¿crees que vas a poder buscar o ver lo que Dios tiene, eso que Dios tiene? Entonces, se necesita gente fiel, gente leal, que no ande brincando de un lado a otro. Que no ande viendo, bueno, ¿para dónde me voy? ¿Será que me voy para acá o será que me voy para allá? Porque si usted anda o va a una universidad y mañana va a otra, usted no se va a poder graduar, a usted no le van a poder dar su título. Entonces, si usted cree que usted tiene un propósito de Dios en este lugar, usted debe permanecer aquí para llevar fruto. ¿Por qué? Porque brincando de un sitio a otro no va a poder ver fruto. Va a estar en muchos lugares, sí, pero no va a poder ver fruto. No hay manera sino permaneciendo. Y, ok, Efesios 4, capítulo 4, versículo 17. Ok, Efesios 4, 17. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco ¿qué? Fruto que abunde en vuestra cuenta. Filipenses 4:17. Ay, sí, perdón, fui yo. No fueron ustedes, fui yo. Ajá, Filipenses. No, pero ese también es. Ok, Filipenses 4:17. ¿Cómo dice? No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde, pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy ¿qué? Lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, que podamos ser esos epafroditos en este tiempo, que podamos ministrar ministrar las necesidades o sobre las necesidades que el Dios tenga y que Dios ponga en su casa. Ok, ahora nos vamos a Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente. ¿Usted sabe lo que es vanidad? Vanidad de la mente. Alguien sin rumbo, que no tiene propósito. Alguien inestable.
una mente vacía, cansada. Entonces, dice aquí que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Nosotros no podemos andar por la vida y el tiempo que Dios nos dé de vida sin propósito. Usted no puede vivir sin propósito. Porque si usted no tiene propósito, no tiene nada. No hay un motivo para vivir. Entonces no podemos andar en la vanidad de nuestra mente sin rumbo, sin propósito, porque Dios nos entregó un propósito. ¿Usted cree que usted tiene un propósito? Dios nos dio identidad, pero también nos dio propósito. Entonces, la salvación de las almas, por ejemplo. Quédense allí un momentico. En Efesios 4:17. Dice el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por la qué? Dureza del corazón. Entonces, cuando nosotros no permanecemos unidos a Cristo, si nosotros no nos mantenemos en esa comunión, no creyéndole a Él, nuestro corazón se endurece y dejamos de sentirlo, dejamos de oírlo, dejamos de verlo. Entonces, por eso es que llegan las crisis, porque la crisis, más que la situación externa, es lo que ocurre dentro de nosotros. Cómo nosotros enfrentamos la crisis con el Señor. Muy distinto es enfrentar una crisis sin Dios que una crisis con el Señor. ¿Por qué? Porque Él va a lanzar un salvavidas, una palabra que nos va a sostener en medio de la situación difícil. Entonces no hay nada mejor que poder pasar un desierto, una situación con el Señor. Sin Dios nada podemos hacer. Efesios 4:1. ¿Cómo dice? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es. ¿A qué fuiste llamado tú o llamada? ¿A qué te llamó el Señor? Si usted no sabe, usted cuando llegue a su casa, usted le va a decir, Señor, ¿para qué me llamaste? Y Dios le va a dar una palabra. Entonces, dice aquí, como es digno de la vocación con que fuiste llamado, ¿con toda qué? Humildad. Cuando yo permanezco unido a la vida, mi relación con Dios va a hacer que yo también voy a provocar algo de Dios para poder llevar a otros. Yo no puedo decir que amo a Dios y no amo a mi hermano. O decir que amo a mi hermano y no amo a Dios. Entonces la relación es así, así y así. Y dice aquí, con toda humildad y mansedumbre. Entonces la humildad me lleva a reconocer y a aceptar cuando yo no lo hago bien. Me lleva a depender del Señor. La humildad me lleva a valorar a otros y a saber escuchar, a detenerme antes de emitir un juicio. Y dice con toda humildad y mansedumbre. Y dice aquí que aún nos lleva a tener compasión por otros. Igual la mansedumbre me lleva a depender de Dios sin confiar en mí mismo. Y aquel que depende de la vid no depende de él, sino que depende de alguien mayor, alguien que está sobre nosotros. Y en este tiempo nosotros como iglesia necesitamos depender de lo que Dios dice, caminar según lo que Dios dice, movernos según lo que Dios dice. Si Dios no me habla, yo no me muevo, porque yo estoy unido a la vid. Y yo no dependo de mí, es decir, yo no me alimento yo misma. Yo dependo de alguien que me nutre, que me alimenta y que yo puedo, cuando yo estoy conectado y yo oigo su voz, Dios habla. ¿Ustedes sabían que Dios habla? Sí, porque Él está vivo, Dios habla. Y cuando nosotros le pedimos a Él, Él responde. Puede ser que para uno sea como que no responda a tiempo, pero Dios siempre habla, siempre. Entonces no tomemos decisiones si Dios no nos habla. ¿Por qué? Porque si yo tomo decisiones sin Dios, quiere decir que yo me desconecté de la vida, ya vengo. Voy a hacer mi cuestión, mis diligencias y yo regreso, Señor, me conecto.
Eso es estar unido a la vid. Al desconectarse una rama de un árbol, ¿qué pasa? Se seca. Y el Señor no quiere, y creo que en este tiempo hay muchos creyentes secos. Pueden ir a todos los conciertos que quieran, pueden ir a los congresos que quieran, pueden estar en donde usted quiera que pueda estar cualquier, actividad. Pero si no hay conexión con Dios, vamos a estar secos. Y creo que lo más importante es nutrirnos de Él y luego viene lo demás. Entonces, esa actitud de humildad y mansedumbre me lleva a reconocer al Señor y a ponerme más bajo delante de Él. ¿Por qué? Porque las crisis o las circunstancias difíciles o nos ensoberbecen o nos humillan más. Dos opciones, una de dos. O nos hacen más altivos y a decir, bueno, ¿por qué? Si tú fueras Dios, ¿por qué? Si tú eres Dios y tú existes, esto no estuviera pasando, yo no creo en Dios, y nos lleva a renegar de Dios. O nos humillamos, Señor, no entiendo, pero aquí estoy. Necesito tu ayuda, pero aquí estoy. Nos lleva a humillarnos más. Y esa es la actitud que el Señor quiere en este tiempo, que podamos descender, que nuestra alma descienda, que el ego, el orgullo descienda para poder, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué? Porque a veces decimos, es que Dios a mí no me habla. Dios siempre habla. El detalle está que cuando Él habla no queremos hacer porque no nos gusta lo que Él dice. Y cuando yo desciendo, así como el Señor, tomando forma de siervo, se humilló. Y humillarse es más bajo, sin pecado, sin tener culpa, pero cada vez más bajo. Y eso hace a alguien que está conectado al Señor bajo. Señor, como tú digas, ¿qué quieres tú que yo haga? No me desconecto a mi conveniencia. Me mantengo conectada allí porque yo sé que sin Él, si yo no lo busco a Él, me seco. Y Dios no quiere creyentes secos. Una iglesia seca, vacía de Dios, es como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces necesitamos conectarnos. No permitan que las muchas ocupaciones nos hagan como no tomar o no encontrar un tiempo para conectarnos a la vida. No permitan que el cansancio los pueda arropar hasta el punto que podamos pasar días sin Él y no pase nada. Nos levantamos, es que es demasiado el trabajo, porque hay mucho trabajo en este tiempo. Pero siempre dice la Biblia que para todo hay un tiempo, hay que hacer un tiempo. Hay que desplazar planes, agendas, cronogramas y volvernos a conectar a la vida. Es necesario. Entonces, porque separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, allí Efesios capítulo 2, versículo 3 dice, Efesios 4:1. Capítulo 4, versículo 1. Ok, dice, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué más dice? En amor. ¿Usted está soportando a su hermano? ¿Cuánto nos soportamos unos a otros? No le paso una más. Que me venga a pedir para que vea. ¿Verdad? Dice, estoy cansada de tanto decirle, le digo las cosas y no aprende. ¿Hasta cuándo? Dice, soportándonos unos a otros, ¿en quién? En amor, y eso es en Cristo. Igual a los de su casa, a los que trabajan con usted, a sus jefes, a sus jefas, a los subordinados, los que son jefes, a los vecinos, a los de la junta. Soportándonos unos a otros, principalmente a nuestros hermanos. En las reuniones de hombres, ¿nos soportamos unos a otros? En las reuniones de mujeres, cuando hacemos empanadas,
Seguro. Hermana, si no es, yo la hago. ¿Verdad? Ajá. No me lo reveló carne ni sangre. Y llegamos así en luchada. Bueno, que esa hermana vea que salga porque le va a agarrar en la bajadita. Cántame la zona ahí, le dice a la otra. Ajá. ¿Nos estamos soportando unos a otros? Sí, seguro. En los jóvenes. Nos estamos soportando unos a otros en amor. Orando unos por otros, cubriendo la falta. ¿O ustedes se acuerdan de una propaganda que no se nos caiga la cédula? Que decía, señalen al abusador. Y la gente, abusador. Entonces, son tiempos para ser movidos porque Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. En los adolescentes, nos estamos soportando unos a otros en amor. Diaconisas, diáconos, hermanos en Cristo. Cuando me dicen, para el carro aquí, después, ay no hermana, párelo allá. Y empezamos, el Señor te reprenda. Cuando dicen, hermano, mire, por favor, siéntese aquí. A mí no me gusta allí, a mí me gusta es aquí y aquí es que yo me voy a sentar. Pero no, nosotros estamos, no, yo estoy en obediencia, siervo fiel, leal, aquí estoy, Señor. Exactamente. Entonces, en las células, ¿verdad? Vamos a nuestras células. Sí, soportamos al líder. ¿Verdad? Yo he escuchado cuentos, mira, me puedo mudar de célula, es que me queda tan lejos, pero no, es que no soporto al líder. Ese hermano manda más que un dinamo. Sí. Entonces, no, la hermana Edith, no, esa hermana ora demasiado, ¿verdad? Ay, no, lo que le gusta es estar orando, intercediendo, a mí no me gusta así. Entonces, no, pues yo quiero una célula chévere, una célula así donde uno llegue, le den caramelos, haya música, bien alegre. Y entonces mandan a uno a evangelizar y a mí eso no me gusta, pues, porque, ay, no, no, pues, o sea, yo llego donde el Señor me diga y el Señor no me ha enviado todavía ya. Entonces, bueno, no, ¿para qué necesito célula? O sea, eso no es necesario, o sea, yo voy los domingos, bueno, los lunes a veces. Pero los domingos normalmente, no se vuelva como los hermanos que van los domingos a la iglesia nada más, ¿verdad? Entonces dice la palabra que nosotros debemos soportar y eso habla también de perdonar y de liberar la carga. Entonces dice allí, solícitos en guardar ¿qué? La unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma ¿qué? Esperanza. ¿Cómo dice el 5? Un Dios y Padre ¿de quién? De todos. El cual es sobre todos. Y por todos y en todos. Entonces, está sobre nosotros, en nosotros y es por nosotros. Entonces, esa unidad dice solícitos, prestos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Esa unidad dada por Dios para mantenerme unido primero a Cristo, luego a mi hermano, en ese vínculo a través de esa sangre, en esa identidad, ese vínculo, esa identidad que Dios nos da como cuerpo, como iglesia, como hijos de Dios, una identidad cercana con Cristo. Es una unidad que va a producir armonía, que aún los roces puedan ser, ¿cómo se llama? Limados, si pudiera decirse, para que haya armonía, porque nos une Cristo. Entonces, en cada lugar donde usted esté, quien nos une es el Señor y quien nos debe unir. Las diferencias deben quedar atrás, porque Cristo es el centro.
y nos une es el propósito que el Señor tiene. No se puede hacer la obra solo. Usted no es llanero solitario. Yo creo que el llanero solitario necesitaba un indio. Creo que era algo así. Yo veía así, de lejos hasta el indio. Ajá. El toro, ¿cómo que? Ajá. Entonces, yo lo veía, pero de lejos así era blanco y negro. Pero ese no, de lejos. Yo estaba muy chiquita. Bueno, más chiquita. Entonces, dice allí, ¿verdad?, que no podemos andar en el reino solitario. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy conectado al Señor, eso me va a llevar a estar conectado con mis hermanos. Porque es una conexión en el Espíritu, es la unidad en el Espíritu. Entonces, olvídese si usted quiere ser llanero solitario, porque así la obra no se puede hacer, porque a los solitarios se los lleva el lobo. Las ovejas que andan solas, el lobo busca las que andan solitarias, sin cobertura, sin protección. Y esas son las primeras presas para venir y se las lleva. Entonces, no podemos ser llaneros solitarios porque esta obra es el cuerpo de Cristo. Entonces, Él es la cabeza, pero uno es la mano, otro es el pie. Cada uno tiene una función. Y todos, dice la Biblia, bien coordinados como un edificio, bien coordinados, vamos siendo edificados unos a otros, en amor. Por tanto, yo me sujeto a mi hermano y mi hermano se sujeta a mí en amor. No es bueno, yo soy el líder y aquí aquí nadie me manda. A mí yo tengo ese cargo y yo no, ya soy aquí el jefe y aquí nadie me manda porque yo soy el mandamás. Dice la Biblia, someteos unos a otros. Entonces yo estoy aquí como líder, pero yo entro en mi clase dominical y yo me bajo para que mi hermano pueda ejercer a lo que Dios lo llamó y vamos siendo perfeccionados unos a otros. Amén. Yo quiero ver eso cuando llegue. Ajá. Entonces, necesitamos estar sujetos al Señor. No vamos a ver el propósito del Señor, olvídese de eso. Si usted quiere un ministerio independiente, ¿usted sabe quién se independizó? El innombrable, como dice usted, el diablo. Él sí quiso estar independiente. Entonces nosotros no podemos hacer la obra independiente del Señor, independiente de nuestros hermanos, porque nos necesitamos unos a otros. Somos necesarios. Diga, yo soy necesaria. Ajá, nos vamos al libro de Juan, capítulo 15. Versículo 17. Versículo 17, y se los leo desde el 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y lleve. Iglesia, es tiempo de salir a llevar fruto. Dice, vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, ¿qué dice? Pero no os mando el de Yumari. Ajá, que os améis, dice, llevando fruto, pero también al final dice que os améis unos a otros. Es decir, yo no voy a llevar el fruto solo o sola, olvídese de eso. Entonces dice allí que no me elegisteis vosotros a mí, sino que Él te eligió a ti. ¿Tú sabías que Dios te eligió? Seguro. Él te escogió porque conoce tu corazón. Dios hizo una selección y entre muchos te escogió a ti. ¿Tú sabías eso? Sí. Dile así al que tiene al lado, Él me escogió a mí. Pero también te escogió a ti. Entonces, donde Dios te puso es para que tú des fruto. Seguro. Si Dios te estableció allí, en ese lugar donde tú estás, donde tú vives y donde estamos, es para que tú lleves fruto. Entonces, no vamos a llevar fruto así cómodos, acostados, esperando que, bueno.
dice aquí que Él nos estableció con propósito y Él te dio a ti y me dio a mí, nos dio la autoridad para ir en obediencia, sujetos para llevar fruto. Debemos vivir en unión con Cristo o unidos a Cristo. No creas las mentiras del diablo. No creas lo que el diablo está trabajando en tu mente. De que tú como que, que tienes, de que como que contigo no es la cosa. O sea, no creas las mentiras, lo que el diablo está, o los dardos que el diablo está lanzando en este tiempo para confundir y hacernos creer que nosotros no fuimos elegidos. Usted no es un accidente. Dios lo escogió desde que antes de que usted naciera, antes de que estuviese en el vientre de su madre, ya Dios te había llamado a ti con un propósito. ¿Tú lo crees? Sí, y ese propósito le puso nombre. Y se llama Onfalia, Luis Marcano. ¿Qué más? Diga su nombre allí. Ajá. Entonces, Él nos dio autoridad, pero no nos dejemos intimidar por las mentiras del diablo. Entonces, en este tiempo fuimos autorizados porque dice en mi nombre, dice la Biblia, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hollarán serpientes y escorpiones. En mi nombre, ¿qué dice? Sanarán los enfermos. ¿Qué más dice? Tomarán cosa mortífera. No les hará daño. También tomarán. ¿Y qué va a pasar? Nada nos va a pasar. Porque ya la autoridad ha sido delegada a la iglesia. Y el diablo quiere robarte la identidad, robarte el propósito y hacerte creer que para ti no es la cosa. De que tú no tienes propósito aquí. Y si Dios te colocó allí y aquí es para que tú des fruto y para que tú puedas ver cumplido ese propósito. Pero es un propósito en equipo. Lo que vamos a lograr en el Señor, eso es como un barco que todos empujamos. Entonces debe haber unidad. Y creo que el Señor está llamando en este tiempo a que haya unidad en el Espíritu. Conectados a Él, a su presencia, no fuera de Él. Porque así no vamos a poder hacer la obra. O sea, hay algo que no encaja. Como una pieza que se parece al orificio, pero no entra. Cuando nosotros estamos separados de Dios y alguien está conectado con el Señor, no encaja porque no andamos en el Espíritu. Entonces es necesario que podamos vivir, caminar y andar en el Espíritu y buscando las cosas espirituales. Amén. Entonces, en este tiempo vamos a deslastrarnos de toda contaminación y de todo lo que haya venido para contaminar nuestro espíritu. Y cerramos con el Salmo capítulo 126. Versículo 6. Y lo leemos todos. Salmo capítulo 126, versículo 6. Les voy a invitar que estén de pie un momento, por favor. Suelte esa cartera que nadie se la va a quitar. Póngase de pie, tome su Biblia. Lo leemos desde el 5. Y aquí hay una promesa hermosa. ¿Cómo dice el verso 5? El 6. Andando y llorando el que lleva la presencia. Dice, irá andando y llorando. Pero el que llora aquí no está detenido llorando, no se sentó a llorar, al valle. Dice que siguió caminando, andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Pero él llevó semilla, pero trajo gavillas. Entonces, dice aquí, pero al volver, mas volverá a venir con regocijo. Va a llegar, no tanto es lo que lleva y lo que trae, sino la actitud o lo que es el fruto, lo que produce dentro. Dentro quizás hay aflicción, haciendo la obra. No es fácil. Es viendo a Dios en cada circunstancia, viendo los milagros,
viéndolo a Él en cada circunstancia, creyendo a la palabra. Pero dice que cuando regrese va a regresar cantando. Eso es lo que quiere decir allí. Va a regresar con alegría, con cantos de júbilo, de alabanza, de adoración, por lo que Dios ha producido dentro. Y creo que Dios está interesado en producir algo dentro de ti. Amén. Que aun cuando el camino sí es estrecho, el que nos conduce al Señor, pero vamos a regresar dándole gloria a Él. Vamos a regresar glorificándolo a Él, porque difícilmente usted es el mismo antes de un proceso que después del proceso. Usted no es el mismo. Y David estuvo donde estuvo, no por la experiencia, sino por los procesos. Entonces, que en este tiempo podamos caminar conectados a esa vid, conectados al Señor, a su palabra, para producir lo de Dios, para que esa visión, la visión de la iglesia pueda ser cumplida, pero los líderes solos no pueden. Un pastor solo no puede. Se necesita la iglesia. Todo el mundo en común acuerdo, unidos en el Espíritu, para producir y hacer cumplir el propósito y la visión que Dios tiene para esta congregación. Si usted no sabe cuál es la visión y la misión de esta congregación, allá atrás hay una cartelera color marrón. Usted al salir, usted se puede acercar y la puede leer. Entonces, que en este tiempo podamos producir algo para Él, pero que esa sequía se vaya. Amén. Coloque la Biblia en su asiento.